¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar con nuestro estudio de esta mañana, donde Dios nos va a hablar seguramente por medio de su palabra. Y pues vamos a pedir dirección a Dios para que Él sea el que nos hable. Y orar también para que puedan conectarse nuestras hermanas allá en línea y puedan llegar aquí las que tengan que venir de forma presencial. Padre, te damos gracias, mi Señor, mi Dios, en esta mañana. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú nos llenes, que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, con el poder de tu palabra, que abras nuestro entendimiento, mi Dios, y podamos comprender y entender el propósito, el deseo de tu corazón de hablarnos, el deseo de tu corazón que estemos, Padre, aquí en tu presencia, dirigiéndonos a ti, Señor, dando nuestro tiempo, Señor, para tu gloria, mi Dios. Te pedimos, Padre, por las que han de venir, por las que vienen en camino, Señor, por aquellos que se han de conectar, que tú hables al corazón de cada una de ellas, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, bendice tu palabra, Señor, que es la que nos aviva, que es la que nos redarguye, la que nos exhorta, pero también la que nos da el consuelo que necesitamos en momentos difíciles. Te alabamos y te bendecimos, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a empezar con nuestro estudio en esta mañana. Hoy vamos a ver una mujer más de las que vienen en la Escritura. Hoy nos toca ver una mujer negra, sí, una mujer mala, una mujer perversa, pero bueno, es parte de lo que el Señor también quiere mostrarnos, parte de lo que tenemos que estudiar también. Sabemos que hay mujeres que nos dejaron buenos ejemplos, hay mujeres que hicieron cosas tremendas y esas son cosas que nosotros debemos de evitar en nuestra vida, pero para algo o por algo Dios permitió que quedaran ahí en las Escrituras. Hoy vamos a ver a Herodías, una mujer de un corazón malo y perverso, un corazón duro, un corazón tan negro como el carbón. Pero bueno, siempre como les digo, vamos a tomar lo bueno de las mujeres buenas y vamos a desechar lo malo de las mujeres malas. Así es de que hoy abran su Biblia. Bueno, esta mujer, más bien, la historia de esta mujer la encontramos en Mateo 14, del 3 al 12, en Marcos 6, del 12 al 24 y en Lucas 3, del 19 al 20. Bien, ¿quién era Herodías? Como miembro de la dinastía herodiana, quizá la dinastía más despreciable que haya conocido la historia. El nombre Herodías no es sino el femenino de Herodes, nombre real para los dirigentes políticos durante el tiempo de Cristo y los apóstoles. Fue bajo las viles y crueles órdenes de Herodes que persiguieron y castigaron a Jesús y a sus seguidores. Herodes significa heroico, que no es nada aplicable que digamos a la familia herodiana, la mayoría de los cuales, particularmente Herodías, era más diabólica, la mayoría de los cuales, entonces, particularmente esta mujer era la más diabólica, era más diabólica que heroica, en pocas palabras. Esta mujer odiaba a Juan el Bautista, pero había una razón por la cual odiaba, porque él exhibió su pecado junto con Herodes, el pecado que ella estaba cometiendo. Ella era una mujer casada y Herodes se la quitó a su hermano, ¿sí? Entonces, y Juan el Bautista, pues los exhibe su pecado públicamente y eso no les gustó. Entonces, por eso es que Herodías odiaba mucho a Juan el Bautista. Tan es así que mandó que lo decapitaran y que le trajeran su cabeza, ahí en un plato, en una charola. Entonces, como les decía, era una mujer muy mala, muy perversa, una mujer de la que yo creo que nadie le gustaría imitar, quiero yo pensar. Sí, entonces nadie anhela ser como Herodías, mujer de un negro corazón, mala, sin ninguna cosa buena en ella.
Así es de que nadie entonces quiere ser como Herodías. ¿Por qué dice entonces? ¿Por qué lo odiaba? Porque exhibió el pecado que ella tenía, el pecado que estaba viviendo, pues su marido aún vivía cuando ella se fue a vivir con Herodes. Ahorita vamos a ir estudiando poco a poco todo esto. Juan hizo entonces pública la situación de Herodes y Herodías, que su relación era ilícita, no era bien vista, no era algo aceptable, no estaban en orden. Vamos a leer Lucas 3 del 19 al 20, por las que están por ahí que tengan su Biblia, si no, pues aquí se los leo. Algunas a lo mejor están trabajando y no pueden abrir la Biblia, bueno, aquí la vamos a leer. Dice Lucas 3 del 19 al 20, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Entonces Herodes fue reprendido por Juan a causa de Herodías, su mujer, la mujer de Felipe su hermano. ¿Sí? Él se la había quitado, se la había robado, como quieran llamarle, pero no debería de estar viviendo con Herodes porque había sido la esposa de su hermano y él vivía aún. Se la quitó, como quien dice. Sí, había muchas maldades que había hecho Herodes, pero de todas estas maldades, esta era una de ellas, y una muy grande, por quitarle la mujer a su hermano. Y a causa de que Juan lo exhibió, pues lo mandó encerrar, como para cerrarle la boca, ¿no? A veces queremos apagar el pecado haciendo otro pecado más grande. Un pecado, hacemos otro hoyo para tapar ese pecado y vamos abriendo hoyos y hoyos y hoyos, y el pecado cada vez se va haciendo más grande. Es como quien tiene una deuda, no puede pagarla, va y saca otro préstamo por otro lado para pagar la deuda anterior, y ya tiene otra deuda más, y luego otra más, y otra más, y así va consiguiendo y consiguiendo y consiguiendo, pero ya tiene muchos hoyos por ahí. Así este hombre tenía ya muchos pecados acumulados, encerró a Juan y para tapar supuestamente su pecado, pero pues no, el pecado no se puede ocultar, a los ojos de Dios es pecado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos para quitarlo? No hay forma. Solamente Jesús es el que nos puede limpiar de nuestro pecado. Si hay un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Pues si no hay arrepentimiento, imposible, ese pecado ahí va a estar y cada vez vamos a querer taparlo haciendo algo más grande, y luego queremos tapar ese otro pecado y así. Y es un círculo vicioso del cual no hay salida. Entonces Herodes tomó por mujer a una casada, aparte era mujer de su hermano, el marido de ella aún vivía, y Herodes se la quitó, se la robó, la mujer de su hermano. Pero yo no creo que haya sido a la fuerza, ¿verdad? Bien que ella quiso estar a su lado. Digo, cuando te llevan a la fuerza, pues ¿qué haces? El pecado no es tuyo, sino del que te está haciendo, te está obligando. Pero en este caso no se ve que ella la haya obligado. Para esto Herodes antes se tuvo que divorciar de su esposa. Él estaba también casado. Tuvo que dejar a su esposa. ¿Su esposa quién era? Era una princesa árabe. Se tuvo que divorciar porque su matrimonio era un obstáculo para su nuevo matrimonio ilícito. Es decir, se divorció de su esposa para casarse con Herodías. Les digo, un pecado se quiere tapar con otro pecado, ¿no? Él no tenía que haberse divorciado de la esposa, él ya era casado también. Pero bueno, una cosa lo fue llevando a otra. Seguramente Herodías era una mujer hermosa, pero no creo que su esposa haya sido fea, pues era una princesa, dice. Entonces su matrimonio era un obstáculo, se tuvo que divorciar de su esposa. Así que se divorció de la esposa y se casó con Herodías,
se convirtió en la reina esta Herodías y se instaló con su hija Salomé en el palacio. No sabemos para dónde mandaron a la otra esposa, ¿verdad? Se divorció de ella, no sé si la desecharon, la Biblia no lo dice. Pero qué tipa Herodías, ¿no? Qué fea mujer, yo diría. Como Juan exhibió a Herodes y su matrimonio ilícito, lo mandó entonces a la cárcel. Mateo 14 del 3 al 5. Vamos a leer Mateo 14 del 3 al 5. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, o sea, no es bueno que tú tengas esta mujer, entiéndelo, Herodes, no es bueno, no es sano para tu vida, es la mujer de tu hermano. No te es lícito tenerla, le dijo. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Es decir, Juan tenía mucho pueblo que lo seguía, mucha gente que lo quería, que lo respetaba, que le daba un gran valor a la vida de Juan el Bautista. Por eso no lo podía matar, pero sí lo metió preso. ¿Sí? Como lo acabamos de leer hace un momento. Dice que primero lo prendió, lo encadenó y lo metió a la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quería tapar su pecado. Pero como les decía, el pecado no se puede tapar. Por más que lo ocultes, por más que lo tengas ahí bien guardado, Dios lo va a exhibir tarde o temprano. Y aquí Dios permitió que se exhibiera este pecado de Herodes al tener la mujer de su hermano Felipe, de su hermano Felipe. Como quien dice, era su cuñada, ¿no? ¿Qué mujer se le ocurre meterse con el marido de su hermano? ¿Sí habrá? Sí lo hay. Estoy segura de que sí lo hay en esta vida. Mujeres sin corazón, mujeres que no les importa, se van tras sus sus perversos pensamientos, deseos. Y sí, yo creo que sí hay mujeres que se meten con el marido de la hermana. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Entonces Herodes envió a Juan a la cárcel y un día que hizo un banquete este hombre, una fiesta de cumpleaños, la hija de Herodías le danzó y él quedó encantado con ella. Me imagino que ha sido una joven muy guapa también, pero, o sea, también ella, la hija, tenía un perverso corazón como el de la madre. ¿Cómo se le ocurre danzarle al marido de la mamá? Sí, a la pareja de la mamá. Y sí existirán esas jóvenes que se quieran seducir al padrastro. Claro que lo hay. Debe de haber. ¿Sí? Dice que danzó y que él quedó encantado con ella. Seguramente quedó encantado con el baile, con su cuerpo, con su belleza. Quedó encantado con ella y le prometió darle lo que ella quisiera. Lo que tú quieras, yo te doy, mira. Quedó encantado entonces con ella. Le dijo, hasta la mitad del reino te daré. ¿Sí se dan cuenta? Hasta la mitad del reino te daré. Hay hombres que por una mujer pierden la cabeza y prometen y no les importa en ese momento las consecuencias. Te doy lo que tú quieras. Sí, mamacita, mira, aquí lo que tú quieras. Muchas veces no les importa dejar esposa, dejar hijos, perder lo que sea, hasta su dignidad si es posible, por irse tras el encanto de una mujer. Satanás siempre va a disfrazar las cosas y va a presentarle a cualquier varón una mujer bella, bonita, hermosa, pero solamente eso es apariencia. ¿Qué hay en el corazón de una mujer cuando conquista a un hombre casado? Pues maldad solamente, porque está viendo tantos hombres solteros como para que vaya y quiera conquistar a un hombre casado. Entonces, si hay mujeres perversas, lamentablemente, que seducen a los hombres.
Y los hombres, con tal de tener aquel encanto que se les presenta, no les importa y ofrecen lo que sea. Pierden hasta la dignidad. Entonces, como les decía, es decir, que con el encanto de una mujer un hombre puede hacer que prometa cosas de las que después se puede arrepentir. Como Herodes prometió y dijo: lo que pidas te lo daré. Lo que tú quieras. Nunca se imaginó qué es lo que le iba a pedir esta joven. Jamás se lo imaginó. Él dijo: hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Qué hace la joven? Pues va y le pregunta a su madre perversa. Y era el momento en que ella se podía vengar de Juan el Bautista. Ese era el momento. Pues si te dijeron que pidieras lo que quisieras, pues ve y pide la cabeza de Juan el Bautista, que te la den en un plato, en una charola, y me la traes. ¿Sí se dan cuenta cómo puede haber corazones tan negros, tan diabólicos, tan malos? O sea, ¿cuál era su deseo de ver la cabeza de Juan? ¿Qué le llenaba eso? Qué horror, ¿no? Entonces la joven va y le pregunta a su madre. La madre, diabólica y perversa, le aconseja que pida la cabeza de Juan el Bautista. Vamos a Mateo 14, del 6 al 11. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció porque jamás se imaginó que le iban a pedir eso. Dice: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. ¿Y qué dice? Y ella la presentó a su madre. Mira, ya me dieron la cabeza de Juan. Aquí está, mamá. Mira, madre, aquí está la cabeza de Juan. Ahora, ¿para qué quería la cabeza? ¿Qué ganaba con tenerla? ¿Cuál era el gusto de ella de tener la cabeza de Juan? ¿No era suficiente con haberlo metido a la cárcel? Todavía ella pidió que lo decapitaran y le trajeran la cabeza ante su presencia. ¿Dónde estará ahorita esta mujer? En el cielo no creo. Debe estar pudriéndose por la eternidad en el infierno. Da hasta escalofrío, ¿no?, pensar en esto. A causa del juramento, la promesa hecha con cierto juramento era considerada sagrada e inviolable. Es decir, se tenía que cumplir, especialmente cuando era hecha por un monarca regente, como en este caso era el rey. Tenía que cumplirse. O sea, la palabra del rey se tenía que cumplir. Herodes era ampliamente conocido, por lo que no debemos pensar que estuviera realmente preocupado más allá de las apariencias. Más bien, él no deseaba ser avergonzado delante de sus invitados. Haber hecho: ¿por qué dije esto? ¿Por qué prometí que lo que me pidiera le iba a dar? ¿Por qué lo hice, no? ¿Cuántas veces no nos equivocamos, prometemos cosas y después qué difícil es pagar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado antes de hablar, frenarnos antes de prometer algo que tal vez después no podamos cumplir. A veces meterse en una deuda es bien fácil meterse, pero para salir es muy complicado. ¿Cuánta gente hay en buró de crédito porque no pudieron pagar su deuda? En el momento tomaron la decisión: sí voy a poder. Pero a veces gastamos más de lo que ganamos. Y empeñamos todo, ahora aquí no la palabra, pero sí nuestra firma,
Y aquí nuestra firma ahora es lo que cuenta. Si tú ya te enrollaste con tu firma, pues vas a tener que cumplir, vas a tener que pagar. Aquí Herodes empleó su palabra. Sí, era como la firma de un contrato y tenía que cumplir. Por haber hablado a la ligera, sin pensar las consecuencias. Tal vez ella pidió, pues, él pensó que le iba a decir la joven, dame joyas, dame vestidos lujosos, dame esto, dame lo otro, pero jamás se imaginó que le iban a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Esto debe advertir sobre el peligro de un corazón endurecido por el orgullo. En lugar de arrepentirse cuando el profeta Juan el Bautista expuso su pecado, ella planeó una venganza total. ¿Qué tuvo que haber hecho? Caray, no, pues sí, es que sí está mal lo que estoy haciendo. O regreso y le pido perdón a mi marido, a ver si me quiere perdonar. Pero no. Herodes se divorcia de su esposa para casarse con esta mujer. Es decir, ya vivían juntos, pero no podían ser marido y mujer porque él estaba casado. ¿Sí? Tuvo que divorciarse de aquella esposa para poder casarse con Herodías y tenerla como reina, meterla al palacio como su esposa y como la reina. Esta mujer Herodías es una de las mujeres perversas, ambiciosas y viles que nos muestran las Sagradas Escrituras, y ya hemos leído varias de ellas. Hemos estudiado ya varias de ellas aquí. Una de ellas recuerdo que fue Atalía, otra fue Jezabel, y así hemos visto mujeres con ejemplo a seguir y mujeres que dices, híjoles, no quiero ni pensar en ellas, ¿no? Mujeres a las que posiblemente pudiéramos detestar su historia en la Biblia, pero pues ahí está. Juan el Bautista era enviado por Dios, confrontó esta situación de manera directa y esto le molestó a Herodes y le molestó también a Herodías. ¿Cómo es posible que nos estés exhibiendo, no? Este tipo ya vino a exhibirnos. ¿Qué tenía que abrir la bocota? ¿Por qué lo tenía que decir en público? ¿Qué le dijo Herodes? No te es lícito, ¿qué le dijo a Herodes más bien? No te es lícito tener la mujer de tu hermano, le dijo. No es bueno, es pecado, no está bien. Esta no es una relación que Dios pueda aprobar. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mientras que Herodes sentía temor y respeto por Juan, escuchándolo con agrado, él se agradaba de lo que Juan decía, excepto lo de su relación con Herodías. Eso sí no le gustó. O sea, a lo mejor él se maravillaba de las pláticas, de las conversaciones de Juan, pero esto que dijo Juan, eso sí no le gustó. Excepto entonces lo de su relación con Herodías. Pero el corazón de esta mujer, Herodías, es distinto. Estaba lleno de rencor, orgullo y deseos de venganza. Esta mujer lo único que planeaba es: yo de que me voy a vengar de este hombre, me voy a vengar. Y no importa lo que haga, va a llegar el momento. Y seguramente estuvo pensando y pensando y pensando cómo vengarse de Juan. Por eso cuando su hija le dijo: el rey me dijo que pidiera lo que quisiera. ¿Qué le pido, mamá? ¿Qué me aconsejas? Y fue su momento de Herodías. Pues pídele la cabeza de Juan el Bautista, que te la traigan en un plato y me la traes. ¿Qué habrá dicho la chica? La cabeza de Juan. ¿Y eso como para qué? Pero pues fue obediente a su madre y esto fue lo que pidió. Esto fue lo que pidió esta chica.
Número uno, el orgullo ante la verdad. La confrontación de Juan el Bautista no fue ataque personal, sino un llamado de Dios al arrepentimiento. No es que lo estuviera juzgando. Juan iba de parte de Dios. Pero hay personas que tú les dices, oye, no está bien lo que estás haciendo, y se molestan, no les gusta que les digas, y muchas veces hasta acaban yéndose de la iglesia. Y así se ha ido mucha gente, porque no les gusta que se les confronte, no les gusta que se les diga sus verdades, y que dicen, mejor me voy. No me aceptan como soy, me voy. No reconocen su pecado delante de Dios como no lo reconocieron estas dos personas, Herodes y Herodías. Entonces no fue un ataque personal, sino un llamado de Dios al arrepentimiento. Las palabras del profeta incomodaron profundamente a Herodías, y en lugar de humillarse y reconocer su error, su pecado, ella eligió el camino del orgullo. Sí, haber dicho, este monito no va a venir a decir lo que tenemos que hacer, no nos va a venir a juzgar. ¿Quién es este para venir a juzgarnos? ¿Qué se cree? ¿Quién cree que es para que nos diga esto, no? Que no es lícita nuestra relación. ¿Cómo puede juzgarnos, no? ¿Quién es él? Vamos a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y todos tenemos una conciencia y todos sabemos cuando estamos haciendo algo que no está bien. Dios ha puesto esa conciencia en cada uno de nosotros. Y nos podemos dar cuenta perfectamente bien cuando estamos haciendo algo que no está bien delante de Dios. Pero ¿qué es más fácil? Que venga el orgullo en nosotros y no aceptar nuestro pecado. Es más fácil para nosotros enorgullecernos y no reconocer que estamos mal. Porque ¿a quién le gusta que le digan, oye, es que sabes que estás mal en esto? No nos gusta. Pero Dios dice que tenemos que ser humildes. ¿Sí? Dice, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Herodías no reconoció su pecado, su orgullo pudo más. Pudo más, entonces, pues ¿qué pasó? Una cosa la llevó a otra. El pecado siempre nos va a ir llevando a más y a más y a más. Por más que tratemos de pararlo, de frenarlo, nos va envolviendo más y más y más. Un pecado nos lleva a otro pecado. ¿Qué pasó con David? Primero estuvo de ocioso. Ya la ociosidad es un pecado. Ahí andaba, en vez de andar allá en la batalla, estar al pendiente, por lo menos de lo que pasaba allá. ¿Qué hizo? Pues ahí se estaba paseando en la terraza, tranquilo, cómodamente. Vio a la mujercita por allá que estaba desnuda, bañándose, exhibiéndose también. Y que dijo, en vez de decir, híjoles, allá está una mujer, mejor me voy. Entro y no la veo. No, ahí se quedó viéndola, la vio que era hermosa. ¿Y qué hizo? La mandó traer. Se llegó a ella, la embarazó. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora sí que corazón, barriga llena, corazón, ¿qué haremos, no? Ya la barriguita estaba llena, venía un bebé, corazón, ¿qué haremos? ¿Qué hizo? Pues ahora traigan el marido. Vamos a decir que es del marido. El marido bien fiel al rey. ¿Qué hizo? No quiso irse a dormir con la mujer, se quedó ahí velando, haciendo guardia. Lo emborrachó, ni aún así. ¿Qué hizo? Dijo, no puedo y la pancita va a ir creciendo. ¿Qué hacemos? Pues lo manda y lo pone al frente de la batalla para que él fuera el blanco perfecto. Y ahí pues sí, ya no podrían decir, no, pues es que la viuda quedó embarazada, ¿no? Ya no había problema. Un pecado lo quiso tapar con otro pecado y cada vez se fue haciendo más grande, más grande y más grande. No hay cosa que hagamos aquí en la tierra que no pueda salir a la luz.
Tarde o temprano Dios la va a exhibir. Entonces, mejor hay que reconocer, hay que ser humildes para reconocer cuando alguien nos llama la atención. Cuando la verdad de Dios expone nuestras áreas ocultas, tenemos dos opciones: el arrepentimiento o la justificación. ¿Sí? Hay dos opciones: o te arrepientes o justificas tu pecado. ¿Qué hacemos? Muchas veces, en vez de arrepentirnos, mejor lo justificamos. Ay, bueno, pero es que mira. Ay, bueno, sí, pero es que mira. Pero no, es mejor el arrepentimiento delante de Dios. ¿Sí? Herodías representa a aquellos que endurecen su corazón y se enojan con el mensajero, en lugar de lidiar y reflexionar con el mensaje. Ah, caray, ¿por qué me lo dijo? Pues a lo mejor si estoy mal. Pues empiezo a reflexionar y empiezo a ver: Señor, muéstrame que estoy mal. O sea, me lo dijeron, pero muéstramelo tú, Señor. A lo mejor no lo veo, pero si alguien lo está viendo es porque estoy mal. No, esta mujer no quiso reconocer su pecado y se enojó entonces con el mensajero. El orgullo nos ciega y no nos permite ver nuestro pecado. El orgullo puede más que todo, ¿sí? Y nos hace creer que podemos silenciar la verdad para apaciguar nuestra propia culpa. Podemos apaciguar la verdad, silenciar más bien la verdad para apaciguar nuestra propia culpa. Pero ahí va a estar el pecado. Lo podemos tapar, es como una mancha en la blusa, ¿no? Me pongo un saco para que no se vea, pero ahí está la mancha, no se quita. Estoy muy llenita, a veces nos ponemos el saco para que no se nos vea lo gordito, pero ahí está el gordito, ¿no? Nos tapamos para que no se nos note, pero ahí está el gordito. ¿Cómo lo quitamos? Pues haciendo dieta. ¿Cómo quitamos la mancha? Pues limpiándola. ¿Cómo quitamos el pecado? Pues arrepintiéndonos y no volviéndolo a hacer, ¿no? Pero no debemos de taparlo, mejor reconocer nuestro pecado y apartarnos de él. Número 2, el rencor y la manipulación. Leemos en las Escrituras que Herodías le acechaba y deseaba matarle. El rencor que ella albergaba en su corazón se convirtió en una obsesión. Sí, o sea, odiaba ya tanto a Juan que se convirtió en ella como una obsesión. Y estuvo maquinando y maquinando y maquinando y maquinando hasta que tuvo la oportunidad de deshacerse de él. A diferencia de Herodes, que tenía dudas y respetaba la justicia de Juan, Herodías no descansó hasta ver al profeta silenciado. Hasta entonces pudo aparentemente y entre comillas descansar. ¿Quién puede descansar con el pecado? No se puede, es imposible. Efesios 4:31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? La manipulación suele basarse en engaño. Proverbios 12:22 se los leo, dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Entonces, ¿qué queremos tener? ¿Labios mentirosos que sean abominación a Jehová? ¿O labios que hablen la verdad para que sean su contentamiento? La verdad es lo mejor. Siempre la verdad. Ella utilizó sus encantos, su posición y hasta manipuló a su propia hija. Imagínense, ¿cómo es posible que haya dejado que su hija fuera y le bailara ahí al señor aquel? O sea, pues no, o sea, ¿en qué cabeza cabe, en qué mamá
¿Qué mamá se le ocurre hacer esto? Ve y baila y exhíbete. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Manipuló entonces hasta su propia hija Salomé para lograr su objetivo. En ese banquete de cumpleaños, cuando su marido estaba eufórico y vulnerable, Herodías vio su oportunidad, usó a su hija, su propia hija, para pedir la cabeza de Juan el Bautista, en una bandeja o plato. Esto nos muestra hasta dónde puede llegar una persona cuando permite que el odio, el orgullo, el rencor y el resentimiento tomen control de sus decisiones y emociones también. Porque nuestras emociones nos pueden llevar a tomar muy malas decisiones. El enojo, el coraje, nos pueden llevar a tomar decisiones de las que, bueno, en este caso Herodías no se arrepintió, pero en nuestro caso sí nos podemos llegar a arrepentir. Un momento de coraje, un momento de ira, puedes cometer cosas terribles. ¿Sí? En un momento de coraje, imagínate una mujer bien enojada, pero enojada, con una pistola en mano. Puede cometer muchas cosas, puede cometer una tontería, una burrada, yo diría, de la que después se puede arrepentir. ¿Sí? Entonces, todo esto, por eso dice, quítense de vosotros todo esto, lo que acabamos de leer ahorita. ¿Sí? La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, quítese de vosotros, dice. Dice, antes sed benignos unos con otros. Es decir, debemos de quitarnos todo el versículo 31, no debe de vivir en nuestra vida, no debe de mostrarse en nuestra vida. No debemos dejar que florezca en nuestra vida todo el versículo 31 de Efesios 4. Y nos debemos de aplicar el versículo 32. ¿Sí? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pero cómo cuesta perdonar, ¿verdad? Da mucho trabajo perdonar, pero es lo mejor. Lo bueno cuesta y lo bueno es perdonar. Lo mejor es perdonar. No importa lo que nos hayan hecho. Dios tiene cuidado de nosotros. Y si queremos que Dios nos perdone a nosotros, pues también nosotros tenemos que perdonar. Es difícil, da trabajo, pero es necesario para buscar nuestra propia paz. No el del otro, nuestra propia paz. Entonces, una persona, cuando permite que el odio, el orgullo, el rencor y el resentimiento tomen el control de sus decisiones y emociones, pueden hacer cosas terroríficas y también tomar malas decisiones. Número 3, un legado destructivo. Un aspecto trágico de la historia de Herodías es el legado que le dejó a su familia. Ella no solo pecó, sino que arrastró a su hija hacia la perversión, enseñándola a usar su cuerpo y a pedir la muerte de un siervo de Dios. O sea, no solamente ella pecó, también arrastró a su hija a este pecado y a muchos otros seguramente. Número 1, a exhibir sus encantos. Por muy bonita que fuera su hija, pues no debió haberlo permitido. Como madre, yo creo que no hay una madre cristiana que le diga, órale hija, ve y danza ahí, muévete, exhíbete, a ver qué sacas. Ella no solo entonces pecó, sino arrastró a su propia hija. Un ejemplo es el rey David, quien dejó un legado, conflictos familiares, violencia tras cometer adulterio y asesinato. Es decir, el pecado de David no se acabó mandando matar al esposo de Betsabé. Sí, todo eso trajo consecuencias. Arrastró ese pecado a sus generaciones. Los pecados de David se reflejan más tarde en las acciones destructivas
de sus hijos Amnón y Absalón. Las consecuencias de esto se narran en el segundo libro de Samuel 13 y en el segundo libro de Samuel 15, que no lo vamos a leer hoy, es un poco largo, pero para que veamos cómo sí el pecado trae consecuencias a nuestras generaciones. Todo pecado trae consecuencias, y no solamente a nuestra vida, sino a nuestras generaciones venideras. Entonces lo ideal que es arrepentirnos, darle la vuelta, darle la espalda al pecado y caminar en integridad delante de Dios. Es lo mejor que debemos de hacer como hijas de Dios. Como padres, como líderes o simplemente como miembros de una comunidad, nuestras actitudes diarias dejan una huella profunda en quienes nos rodean. ¿Cómo queremos que nos recuerden nuestros nietos, nuestros bisnietos, ya cuando no estemos en esta tierra? Queremos que tengan un buen recuerdo de nosotros, que cuando alguien hable de los abuelos, hable bien de ellos, o cuando hablen de los abuelos o de los padres también, ellos se avergüencen y no quisieran escuchar aquello de ellos. Todo lo que hagamos va a dejar una huella. ¿Qué huella queremos que deje? ¿Una mancha y negra o algo bonito con el que se nos recuerde? No, pues es que tu abuelo era un ratero. Es que el abuelito de fulanito era un ratero y se hizo rico a base de corrupción, a base de robos, y le quitó esto y le quitó lo otro y le quitó aquello a cierta persona. ¿Cómo queremos que nos recuerden nuestras generaciones venideras? No es que tu abuelita era una bruja, no es que tu abuelita se metió con muchos hombres. ¿Cómo queremos que nos recuerden nuestros nietos? Que se hable de nosotros a futuro, estés o ya no estés. Aquí estamos hablando de una Herodías que ya no existe, ¿sí? Estamos hablando de su pecado, pero pues la vemos mal lo que hizo. No es algo que nos dé un ejemplo a seguir. No es lo mismo que estudiar una Abigail, que quisiéramos ser Abigail, quisiéramos ser una Esther, quisiéramos ser una Ruth, ¿sí? Aquellas mujeres que nos dejaron un ejemplo bonito para seguir. La estamos recordando entonces, estamos recordando su pecado y no sus buenas acciones. Ahora, yo no digo que no haya tenido buenas acciones, seguramente sí, pero la Biblia retrata únicamente sus malas acciones. La manipulación, el engaño y la falta de perdón son semillas destructivas que se heredan. No heredes entonces aquello malo, hereda lo bueno. Herodes sacrificó a un predicador de Dios para cumplir lo prometido, y además que consideraba justo y santo, y todo por el amor de una malvada mujer. ¿A dónde lo llevó? Por el amor de esta mujer. Si él hubiera seguido casado tranquilamente con su primera esposa, nada de esto hubiera venido. No hubiera tenido que mandar decapitar a Juan el Bautista. ¿A dónde lo llevó? Una relación que no era grata delante de Dios. No en balde lo sobrecogió el miedo cuando oyó de la fama de Jesús, pues pensó que era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos para seguir atormentando su conciencia. Nos preguntamos ahora, ¿cómo se sintió Salomé cuando le entregaron el plato de la cabeza del predicador? ¿Qué habrá sentido cuando se lo entregaron? ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? ¿Se lo llevo a mi mamá? ¿Y para qué quiere esta cabeza mi mamá? ¿Qué hizo con ella? ¿Cómo se habrá sentido? Digo, ya de entrada tú te imaginas una cabeza decapitada y pues no es nada grato, ¿no? A mí me da terror, no me gustaría verlo. Pero que te la entreguen en tu mano, pues peor tantito, ¿no? Y esa cabeza era de un hombre de Dios, era de un profeta, un hombre que Dios lo había enviado. No era de cualquier sicario, no era de cualquier maleante, no, era de un hombre de Dios, un hombre bueno, ¿sí?
era la cabeza de un predicador. Herodías era una mujer muy mala, era el equivalente de Jezabel, la del Antiguo Testamento. Digamos que era la Jezabel del Nuevo Testamento. Lo que Herodías era para Herodes, era Jezabel para Acab. Era una piedrota ahí en el zapato, era una piedra de tropiezo. Sí, así que lo que Herodías era para Herodes, era Jezabel para Acab. Tanto Herodes como Acab eran malos, y en ambos casos sus mujeres los rebasaban todavía en maldad. Sí, tanto uno como el otro eran malos, Herodes como Acab eran malos, pero en los dos casos sus mujeres eran más malas todavía, más perversas, más diabólicas. Tanto una como la otra albergaron un odio que fue mortal para un profeta de Dios. Jezabel odiaba a Elías y trató de matarlo. Herodías odiaba a Juan el Bautista, el Elías, digamos, del Nuevo Testamento, y logró su asesinato. Una anhelaba matarlo, trató de matarlo, pero la del Nuevo Testamento, esta sí lo logró. De su final no lo dice la Biblia, pero según el historiador Flavio Josefo, fueron desterrados y olvidados tanto Herodes como Herodías. Ella le ofrecieron conservar sus riquezas por ser hermana del rey Agripa, pero ella rechazó la oferta y acompañar a su esposo por lealtad y orgullo. Se fueron, dejaron el reino, pero vivieron exiliados, olvidados. Es decir, el reinado no les duró toda la vida. El poder no les duró toda la vida. ¿Cómo habrán terminado? Solamente Dios lo sabe, porque las Escrituras no dicen de qué manera murieron ellos. Entonces, ya para terminar, la vida de Herodías es una advertencia solemne para nosotros hoy. El pecado, cualquiera que éste sea, siempre va a traer consecuencias. Siempre. Y como les decía hace un momento, todos tenemos una conciencia, podemos identificar el mal, podemos identificar qué es pecado y debemos de evitarlo, porque siempre va a traer consecuencias, sea el pecado que sea. Y tratar de encubrirlo nos lleva a cometer mayores pecados, mayores errores todavía y mayores consecuencias. Así es de que ni para encubrirlo. Dios nos invita hoy a no endurecer nuestro corazón como lo hizo Herodías. Si hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser transformadas, este es el momento de entregarle a Dios con un corazón dispuesto y arrepentido, y no permitas que el error, el orgullo o la ambición te lleven a destruir el propósito que Dios tiene para ti. Dios tiene un propósito, mujer que me escuchas, mujeres que están aquí. Dios tiene un propósito grande para cada una de nosotras. Y no debemos de permitir que el pecado, la ambición, el orgullo, la soberbia, malos pensamientos impidan que ese propósito se cumpla. Démosle la libertad a Dios de cumplir su propósito en cada una de nosotras. ¿Cómo? Caminando en rectitud. ¿Sí? Caminando en aquellos caminos que Dios nos enseña a caminar. Dios nos muestra el camino y cada una de nosotros decide qué hacer. Mi consejo es: busquen el bien. Caminen por el camino derecho, el camino de rectitud. Ese que nos lleva a la salvación. ¿Sí? Ese que nos lleva a la vida eterna, ese que Dios ha trazado para cada una de nosotras como sus hijas. Y aquel camino que está feo, que está sucio, que está lleno de piedras y espinos, hay que hacerlo a un lado. Ya Dios nos trazó el camino por medio de Jesucristo. Tenemos ese camino ya libre y dispuesto para cada una de nosotras. No permitas que se pongan piedras en tu camino o espinos.
Dile adiós al pecado, dile adiós al orgullo, a la ambición. Dios nos bendice cada día, no ser ambiciosas. A veces la ambición nos lleva a cometer cosas que no debemos de hacer. Yo creo que debemos de tener contentamiento con lo que Dios nos da. ¿Sí? Teniendo sustento y vestido, ¿qué dice la palabra de Dios? Te debemos de tener contentamiento. Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar. Así es de que también la ambición es algo que tenemos que hacer a un lado, tanto el orgullo como el rencor, y así mismo la falta de perdón. Todo eso tenemos que hacerlo a un lado. La ira, como ya leímos hace rato, la gritería, la maledicencia, todo aquello tenemos que hacerlo a un lado. Que vimos hace un rato, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Quedó clarito? Así es de que de aquí en adelante vamos a caminar en rectitud delante de nuestro Señor. Ver a Herodías como un mal ejemplo y no hacer lo que ella hizo. Debemos de caminar por el camino que el Señor nos ha trazado. ¿Sí? Los otros son caminos de muerte que nos llevan a la perdición, pero Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es de que solamente a través de Él vamos a ir al Padre. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y también vamos a saludar a las que están aquí. Tenemos a nuestra hermana Fabi, a Ale Méndez, a Anita, a Israelita, nuestra hermana Lupita ya en Orizaba, nuestra hermana Esmeralda, Margarita, a Mimi, a nuestra hermanita Marina Bor también, a Monse, nuestra hermana Marisela, a Pati, a Hortensia, a Jimena, Mari Carmen Villalobos, a nuestro hermano Lucio, también está conectado, qué bueno, gracias a Dios, a nuestra hermana Esther, a nuestra hermana Rebe y todas las que estén por ahí, que Dios me las bendiga. Un abrazo a todas. Desde aquí de Tehuacán, las que estamos aquí, les mandamos un abrazo bien fuerte y con mucho cariño. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor y Dios, en esta mañana. Gracias, papito amado, por tu palabra, por todos aquellos ejemplos que tú nos dejas en las Santas Escrituras, para que hagamos lo bueno y desechemos lo malo, Señor. Que todo aquello que hizo Herodías, esta mujer perversa, pues nos libres de caer en eso, Señor. Tu palabra dice que el que esté firme mire que no caiga. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a no caer en las garras del enemigo, Señor. Queremos estar bien delante de ti, Señor. Queremos agradarte a ti, mi Dios. Queremos que te agrades, Señor, con nuestras obras, con lo que hacemos, con lo que decimos. Señor, ayúdanos, Dios, para ser ejemplo a nuestras generaciones, que cuando ya no estemos en esta tierra, pues nos tengan en buen recuerdo, mi Dios. Que la gente hable bien de nosotros y no mal, Señor. Te pedimos perdón por lo que hemos hecho, Señor, y pedimos perdón, Señor, a aquellos que tal vez de una u de otra forma se han sentido lastimados por nosotros, mi Dios. Te pedimos, Padre, que tú los ayudes a perdonarnos, mi Dios. Y ayúdanos también nosotros a perdonar a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han hecho un daño, nos han causado una herida, Señor. También sabemos que tú eres el que sana nuestras heridas, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros trabajos, Señor. Y bendice toda obra de nuestras manos, mi Dios. Gracias, papito amado, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Allá está también nuestra hermana Tere, que Dios la bendiga. Saludos a todas.